Informe misionero, Papúa Nueva Guinea, para el 12 de noviembre titulado Solomón, el transformador del mundo. Salomón pensaba que conocía la Biblia bastante bien. Escuchaba al predicador que leía en la iglesia de su pueblo en Papúa Nueva Guinea. Creía en el Dios del cielo, pero nunca había tenido la oportunidad de leer la Biblia por sí mismo. Un día, un misionero adventista se presentó en el pequeño pueblo montañoso en el que vivía Salomón y le regaló un libro blanco titulado World Changer Bible, Biblia de los transformadores del mundo. Vine a compartir la palabra de Dios en tu pueblo, le dijo el misionero. Salomón se alegró de poder tener una Biblia. El título le intrigó, Biblia de los transformadores del mundo. Se preguntaba, ¿qué significaba ser un transformador del mundo? Examinó de cerca la Biblia y vio que era una versión parafraseada. Se dio cuenta de que los textos eran fáciles de leer, lo cual le agradó mucho también. Al igual que otros jóvenes de la localidad, a sus 20 años él todavía estaba en la escuela. El misionero notó el interés de Salomón en la palabra de Dios y lo invitó a unirse a un grupo de estudio de la Biblia. Vamos a leer sobre Jesús, le dijo. El estudio de la Biblia dura 15 minutos o 20. En la primera reunión, el misionero invitó a Salomón y a los demás a abrir sus Biblias en Marcos 1. Antes de que comenzaran a leer, oró. Querido Dios, por favor dirige este estudio. Gracias. Después de orar, le pidió a Salomón que leyera el primer capítulo de Marcos. Salomón leyó sobre Juan el Bautista, un predicador vestido con pieles de camello, que se alimentaba de miel salvaje y que bautizó a Jesús en el río Jordán. Cuando terminó de leer, el misionero le pidió a otra persona que leyera el capítulo de nuevo. Luego le pidió a otra persona que volviera a decir lo mismo, pero ahora sin la Biblia. Entonces el misionero dijo que ahora conversaría sobre lo que acabamos de leer. ¿Qué parte de lo que escucharon no conocían?, preguntó. Después de conversar sobre lo que era nuevo para ellos, el misionero preguntó qué les había sorprendido de la historia y si había algo que no habían entendido. Luego les preguntó si había algo que pudieran obedecer o poner en práctica en sus vidas. Alguien respondió que parecía que ser bautizados era importante, pues acababan de leer que Jesús lo había hecho. Ya hacia el final del estudio bíblico, el misionero le preguntó, ¿qué parte de este estudio bíblico compartirán con alguien en esta semana? Luego oró, querido Dios, gracias por tu palabra, ayúdanos a seguirte. Amén. A Salomón le gustó el estudio de la Biblia. Sentía que ahora tenía una nueva comprensión de Jesús. Durante ese año, el amor de Salomón por Jesús aumentó gracias a los estudios bíblicos. Cada estudio de la Biblia seguía un formato similar. Comenzaba con una breve oración. Luego, 2 personas leían el mismo pasaje de la Biblia y una tercera lo contaba después en sus propias palabras. Luego, el misionero les preguntaba si habían aprendido algo nuevo, si algo les había sorprendido o si les costaba entender algo. Preguntaba si había algo de lo leído que pudieran obedecer o poner en práctica en sus vidas y los invitó a seguir compartiéndolo durante la semana. Finalmente, él o alguien más oraba. Salomón se enteró que el misionero estaba siguiendo un programa de estudio bíblico llamado Discovery Bible Reading, que había sido desarrollado en la División del Pacífico Sur. También se enteró que su nueva Biblia blanca estaba relacionada con un programa de la División del Pacífico Sur, que buscaba distribuir 200,000 Biblias entre los jóvenes. Finalmente supo cuál era el significado del título de la Biblia, Biblia de los transformadores del mundo. Aprendió que un transformador del mundo es un seguidor de Jesús que desea vivir como un discípulo y hacer más discípulos. Después de un año de estudios bíblicos, Salomón decidió que él también quería ser un transformador del mundo, así que siguió el ejemplo de Jesús en Marcos 1 y fue bautizado. Actualmente es un alumno de 10º grado, de 27 años, que lidera a un grupo de jóvenes en la construcción de una nueva iglesia adventista en su pueblo. También es misionero, ya que utiliza la Biblia de los transformadores del mundo para dar estudios bíblicos a los miembros de las familias vecinas.
Ahora que soy adventista, mi gran deseo es ver a otros miembros de mi familia unirse a la Iglesia de Dios, nos dice. Gracias por su ofrenda misionera, que ayudará a difundir el Evangelio en Papúa Nueva Guinea y por toda la división del Pacífico Sur.